Bueno, primero que todo quiero agradecer a la Universidad Nacional por la invitación y por incluir también a los candidatos independientes, por firmas, que no siempre ha sido el caso durante esta campaña. Yo estoy de acuerdo con el tema del debate, sobre todo la innovación, porque innovar sí es nuestro reto, pero a mí primero que todo se me hace un poco absurdo que estemos acá en una serie de candidatos hablando de innovación y no hay ni uno solo que mencione el tema de Uber. Uber es un ejemplo de innovación digital, un ejemplo de la libre empresa, un ejemplo de darle a las personas la libertad de escoger su modo de transporte por medio de la innovación. Es una compañía que es perseguida porque amenaza a un gremio poderoso que tiene amigos en la política, y entonces ellos utilizan a sus amigos en la política para sacar la competencia del mercado. Entonces, si vamos a hablar de innovación, digamos las cosas como es. Sabemos la posición del Ministerio de Trabajo, cuál es la posición del MINTIC. Yo no he oído nada. Y si no se pronuncian esos temas, entonces ¿para qué estamos pagando impuestos para financiar el MINTIC? Esos no son los únicos obstáculos frente a la innovación. Hay que hablar del pésimo manejo de la economía nacional que afecta a la innovación en Bogotá. Estamos hablando de la devaluación del peso, 50% en solo un año. La deuda externa está creciendo. Hay un creciente déficit fiscal. Se ve reflejado con un creciente déficit de cuenta corriente. Hay una reducción de la inversión extranjera y la economía en general se está estancando, así que ni siquiera vamos a poder pagar esa deuda si seguimos así. Todo tiene que ver con la caída del precio del petróleo, obviamente, porque los gobiernos se acostumbraron a hacer la fiesta en los años del boom. La caída del petróleo se da por el fracking, es decir, una innovación, pero los gobiernos nacionales en Colombia, por no innovar y por ni siquiera considerar que la innovación era posible, no crearon incentivos para dinamizar la economía durante los años de ese boom. Al contrario, los últimos gobiernos fueron incapaces de reducir la burocracia, la tramitología y sobre todo los impuestos, la sobrecarga tributaria que frena la innovación y el emprendimiento. Dentro de ese panorama nacional, Bogotá está en un estado relativamente benigno. Acá la industria de servicios pesa y eso es buena señal. Todavía somos más del 25% del PIB nacional. Pero lo esencial acerca de la innovación es que la innovación no la crea el Estado, la innovación no la crea los políticos. La innovación viene de las personas, sobre todo de los emprendedores. Y es importante pensar en innovación, sobre todo en el tema digital, en marcas globales. Países mucho más pequeños que Colombia, como Suecia, Estonia, tienen marcas globales digitales. Suecia tiene Spotify, Estonia tiene Skype. ¿Qué tenemos nosotros? Irlanda, en Dublín están basados Google y Twitter para Europa. Uno podría decir, ¿qué tantas marcas internacionales digitales tienes? Y te diré qué tan innovador eres. ¿Por qué nosotros no tenemos esas marcas digitales internacionales? ¿Somos menos inteligentes o menos talentosos? Yo creo que no. En Colombia, si pensamos en una marca global, tenemos a Juan Valdez, pero eso en últimas representa un gremio. Tenemos estrellas como Shakira o las telenovelas que mencionaba el doctor Peñalosa, pero ¿cuántas marcas bogotanas digitales tenemos a nivel mundial? Hasta ahora estamos empezando. En el video que mostró la Universidad Nacional yo vi a varios académicos y a un miembro de un gremio, de la ANDI, pero ¿cuántas empresas digitales forman parte de la ANDI? Y sobre todo a nivel mundial. No había un solo emprendedor del sector digital. Y la razón que no se está dando esa innovación es porque el Estado no lo permite. El Estado no facilita la innovación, pero sí la impide. En el caso de Bogotá, solo miremos qué toca hacer para crear una empresa. Eso lo dicen los innovadores digitales. Uno se enfrenta a la hora de crear una empresa a lo que yo llamo la sopa de letras. Uno tiene que ir a la Cámara de Comercio, a la DIAN, a sacar el RUT, NIT, PERRUT. Esto es absurdo. Se requieren 10 trámites para crear una empresa en Colombia. Se llenan en 28 días si uno le va bien, 28 días hábiles, en realidad es más de 2 meses. Eso es el siglo XIX. Países como Estonia que mencioné, uno puede crear una empresa en 1 hora legalmente en una página web. Hablando de problemas de tecnología acá. Yo quisiera leerles, entonces acá en vez de crear las condiciones para que los emprendedores hagan lo que saben hacer, que es emprender, le hemos apostado a la burocracia. El presidente Santos habla de invertir en emprendimiento, pero es una visión completamente equivocada. Un burócrata nunca va a reemplazar a un emprendedor o un inversionista que reconoce proyectos potencialmente buenos.
voy a citar algo que escribe Alex Torrenegra, que es un emprendedor digital colombiano, pero que por todas estas trabas y burocracia que él menciona está basado en Estados Unidos. Él habla de un grupo de emprendedores que invitó Impulsa a Mass Challenge en Massachusetts, y allí aprendieron en grande. Seguidamente se presentaron también ante Impulsa para obtener una pequeña donación para su startup. A Impulsa le agradó la idea, pero expertos, entre comillas, en representación de terceros que eran necesarios para auditar el proceso, rechazaron la subvención argumentando que estos emprendedores no contaban con la experiencia para expandirse globalmente. Al contrario, le sugirieron que se concentraran en el mercado colombiano. Por fortuna, ellos prestaron oídos sordos a esta idea y sucesivamente se presentaron ante Y Combinator, el acelerador más prestigioso de Silicon Valley, recibieron su aprobación y ahora están en proceso de cerrar una inversión alrededor de varios millones de dólares. O sea, el Estado no sirve y acá le estamos apostando al Estado para que impulse la innovación, es una locura. El caso de Europa, donde han tratado de competir contra Silicon Valley, demuestra que cada dólar que invierte el Estado en emprendimiento es un dólar más que saca el sector privado del emprendimiento. Porque lo que pasa es que cuando el Estado determina quién es innovador y quién no, el Estado termina escogiendo ganadores y perdedores. Entonces se vuelve un tema político. Cuando el Estado decide... Tenemos tiempo ya bueno, de intervención. Muchas gracias. Si acaso para concluir, nuestra propuesta para ayudar a los emprendedores es reducir los trámites, reducir la burocracia del distrito y reducir sobre todo los impuestos como el ICA y el impuesto predial. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos con a quien le correspondió el número 6.